Bienvenido gente a un nuevo video. Vamos a decirle una estrategia, algunas composiciones para este KVK, composiciones de trampas rallies, de T4, de refuerzos, de mixeado, trampas en solo de T3 con T2, estampadores, trampa en solo de T4, cosas así. Todo eso a lo mejor ya lo sabes, pero quieres hacer una buena composición, más o menos te voy a decir cómo, y con las imágenes y todo el show. Ya que como se acerca KVK, quieres saber todo eso, ya que mucha raza me pregunta, oye bro, ¿qué hago más? Más T3, más T2, y ahí sí te vas a dar cuenta tú y haces eso, bro, ¿me entiendes? Yo con el largo del tiempo he sido trampa en solo, he sido estampador, he sido de todo, compa, la neta. Muchas cosas que no saben ustedes, que tengo cuentas privadas y la chingada. Bueno. Ok, aquí vamos a decir, quédate en este video para que aprenda un poco. Si ya lo sabes, está bien. Pero si no lo sabes, compa, te va a servir muchísimo para que más o menos sepa y arregles tu castillo, arregles tu composición, ¿me entiendes? Ok, ahí va. Ahí va, gente. Una de las trampas que a mí me gusta mucho es la trampa de refuerzos. Que mayormente una composición buenísima sería esta. Claramente los monstruitos no me gustan mucho, ¿no? Pero si tú haces algo así, compa, no te matarían mucho. Y te das cuenta, tiene una composición 2.2 de infantería, 1.2 de rango. Tiene más de inf porque es una trampa de inf. Claramente, tiene algunas catapultas. Tiene más o menos una composición de 5 millones de cada de T2. Claramente, como es una trampa de INF, va a pedir refuerzo de INF. Por eso no tiene T2 de INF. Hay que tener claro eso. Bueno, claramente sabemos que existen varias trampas de refuerzos y más de INF de caería. Casi no he mirado, pero también existe. Bueno, si yo coloco esto, en vez de tener 2.2, puedo tener 1.5. No pasa nada. Y puedo tener 4 millones de la T2 de tirador y de jinete. Y claramente va a aguantar. Bueno, debe tener buena armadura ese güey que tenía esa trampa. Yo la verdad es una de las mejores trampas de refuerzo que he mirado. Porque lo atacó un mítico T5. Y realmente mira la armadura, bro. Mira la armadura, mira nada más. No necesita una buena armadura. Tiene una armadura Bumble, un poco de abeja reina. Si le gusta mucho la PS. Por acá tiene un vial y un tambor y unos mitones, bro. Y tiene poco artefacto. ¿Me entiendes? Entonces muchos se dicen, güey, ¿me entiendes? Tienen que tener buena armadura. No, bro. En trampa de refuerzos casi no. Puedes tener esta. Y si tienes algo mejor, imagínate, güey. Imagínate. O sea, ahí les enseño más o menos para que sepan, compa. Y esta trampa no tiene mucho. Se probó hace como un mes, hace 15 días, pues. ¿Me entiendes? Entonces no digas tú, es que ella es vieja. No, güey, es una composición, pues que es relativamente, pues de 15 días, pues. Bueno, esa es la trampa de refuerzo, la primera que les enseño. Ahí va la segunda, compa. Esta es como lo que te digo, pues es parecida a la otra, pero tiene 10 millones, güey. ¿Me entiendes? Ya sería una superior, güey. Ya sería una pasada de lanza. Este tiene como más o menos entre... Creo que tiene entre 27, 24 millones de tropas por ahí cuéntale. Pero que te des cuenta, es una trampa de infantería. Lo que pasó aquí es que no le borró la inf. Cometió ese error y no le borró la T1. Entonces traten de borrar las T1 si tienen, pues. Pero tomo aguanta. Si te vio y te das cuenta, le hirió las tropas de INF. Porque creo que aquí le atacó con la misma falange, bro. En eso tienes que tener cuidado nada más de adivinar falange, güey. Es el pedo de las trampas de refuerzo. Porque te envían a la negra y le pueden matar tropas a tu compa, pues. ¿Entiendes? Ese es el pedo. Bueno, ¿qué armadura tenía esta? Dirás tú, esta sí tenía buena armadura. Esta ya sería una trampa que digas tú, verga, güey, cuidado. ¿Me entiendes? Y además tenía 822 millones. ¿No? Cuidado, este sería otra. Bueno, no tengo muchas tropas, carnal. Acá.
Acá está una trampa de rango, de refuerzo de rango, que era una que la que tenía yo. Tenía 1.000.000 y tenía más o menos como 1.4 de rango y tenía 3 millones y 2.4 de caballería de infantería 3 millones. Ya sería cambiar. La otra era de inf, esta de rango. Vas a pedir refuerzo de rango claramente. Y claramente me atacaron con T5 con cap. Y claramente pues como soy la contraria al rango, pues me hirieron estas tropas nada más que están aquí. Como 500k. ¿No? Y así divina falange. Fuera otra falange, pues me hiera un poco más, 1.000.000. Tienes que tener contemplado eso. Bueno, ¿cuál era la armadura? Ya tú. Pues la armadura free to play, bro. Era esta. De hecho, hay un video con esta. Pero si tú tienes mejor armadura y tienes esa composición, pues vas a aguantar mucho mejor. ¿Cuánto pegaba el tío? Entre 800 y 900. También tienes que tener claro eso. Y los demás, ¿cuánto pegaban? Entre los otros, esos sí pegaban como 900 a 1000%, bro. Tienes las trampas, la otra trampa de refuerzos de IN. ¿Cuál es la que te recomienda, Rey? Dirás tú. Yo por mi parte creo que he visto que aguantan más las de infantería, bro. Pero hay unas de rango que también. Depende, pues. Pero yo me enfoco más por la de info. Me iría más por lo largo del tiempo, bro. Bueno, vamos a ir con las trampas mixiadas. Una buena composición de trampa mixiada sería esta. Desde aquí. ¿No? Trampa mixiada. Esta composición es brutal, bro. Teniendo esta cantidad, si tú tienes 4 millones de KT2, mucho mejor. Si tienes 1.7 a 2 millones, ya avanza, pues. Ya marca. No, ya marca de 1.5 para arriba, 2 millones. Ya marca 3 millones de KT2. Bueno, pero si yo tengo pocas tropas como esta, de 16 millones, el pedo que tienes que tener armadura más pay to win, pues. Como esta. Por ejemplo, si yo quiero ver cuánto aguantaría, cuánto pega esa armadura más o menos. Deja ponerme los talentos de mixiado nada más. Los talentos mixtos. Vamos a poner un poco más de salud y listo. Bueno, vamos a más o menos para que te des cuenta, bro. ¿Qué es lo que tiene el tío? Tiene esto. Vamos a colocar esta armadura en sí, en la mía. Ok, como así, deja pongo un poco de música, raza. Muchas gracias por apoyar los videos, racita. Pues quédate en este video todavía, raza, que sigue. Esta es la composición 16 millones. Bueno, vamos a ver la armadura. Creo que el casco está mucho mejor. El de acá. Voy a poner la armadura esta. Estoy colocando armadura, racita. Aguántame para más o menos se dé una idea, brother. Ok. Puño dragón. Puño dragón. Y 3-2 copas ambrosiacas. En esta madre. Ok. Ahí está. Bueno. Yo ya coloqué la armadura más o menos para que te des cuenta. Cuántos serían los porcentajes de ese tío. Realmente no tengo algunas joyitas. 500. 500. Yo creo 522. Voy a tener más joyitas. 500. Va a ser un 500-500. Vamos a dejarla. 520 o 500. Más o menos. Pero como yo tengo joyas aquí para que te des cuenta, más o menos sería eso. Pero ya con el más o menos con el tambor, con el casco que tiene esa, pues ya más o menos vemos, ¿no? Ok, sería esta la composición, habíamos dicho, y este sería la armadura mix. Entonces un 500%, racita, para poder aguantar con 16 millones de tropas. Vamos a ver otra composición de mixiado. Estamos hablando de trampas chingonas, güey. De composiciones chingonas de trampas mixiadas, ¿no? Bueno, aquí está uno de un compa que tiene menos tropas que la otra, si te das cuenta. ¿No? A mí puedes aguantar. Lo que pasa es que no le enviaron mucha T5. Le enviaron más T4, pero puedes aguantar bien. Ahí te das cuenta, le dio como 1 millón más o menos. Pidió de refuerzos mixiados de T4 el compa. Y pues es una buena composición esta si tienes pocas tropas, bro. Esto estamos hablando de 10 a 11 millones de tropas más o menos, ¿no?
Y la armadura es esta. Es esta la armadura. Vamos a colocarle esa armadura para más o menos tengas una idea, bro. Cuánto pegaría. Yo creo que va a pegar igual que la otra. Te digo, ya estamos hablando de... Pues de armaduras ya un poco más... normales, ¿no? Que son de trampas micheadas. Creo que yo tengo eso colocado ya en trampa micheada. Este es un seguidor, este compa. Tiene casi parecido a lo que tengo yo. Bueno, esta es una trampa de 11 millones. La armadura esta con 11 millones de tropa. Aquí lo enseñamos, ¿no? Okay, aquí está la composición. Bueno, ya tenemos la armadura puesta, la que tiene el compa. Y más o menos serían unos porcentajes. Pero él me dijo que tenía todas las joyas en dorado. Entonces imagínate, pega 519, 520, 540. Pega más que la otra, más al parecer. Porque él me dijo, no, yo tengo casi todas las joyas en legendario, bro. Imagínate, yo no tengo casi todas las joyas en legendario. Aquí no tengo, tengo diferente. Imagínate un 570, un 580, un 600, llegando alguna. Entonces, con 11 millones tienes que tener entre 570 y 580, güey. ¿Me entiendes? Ahí para que más o menos te dando cuenta, compa. Bueno. Estas serían las dos composiciones con pocas tropas y con más tropas. Ya si tienes más tropas y buena armadura, pues ya cuajaste. Entonces, si tienes una armadura y no te muy buena, dirás tú, pues tienes que tener más tropas. 3, 5, 6 millones de T2, 7, 8 millones de T2. Claramente puedes tener esto, puedes colocar esta armadura en sí. Y te les voy a decir esos detalles, bro. Bueno, ahora vamos, gente. Ahora vamos con las trampas de T3. Una composición normal de trampa de T3 sería esto, bro. Entre 500k de KT3, entre 800 de T600k de T2 para poder estampar y capturar algún T5 bajo o más o menos ahí que este, ¿no? Para que sepas, bro. A que te des cuenta, esta es la armadura que tiene esa trampa, ¿no? Pero esa trampa que era la mía también, que era la estampa riata, ahorita te llama error 2000, tiene porcentaje de 300%, 280, que es esta, que ahora tiene esta armadura. También puedes colocar eso, pega más que esta armadura. Bueno, esta es la composición. Puedes tener 300 de KT3 a 400 a 500 de KT2 a 1 millón de KT2 o 600 de KT3 o 1 millón de KT2, 800 de KT2. Más o menos son las composiciones, bro. ¿Entiendes? Bueno, esto sería para un estampador y una trampa baja. Más o menos entre 4 a 5 millones de tropas. Pocas tropas, pues. Estamos hablando. Bueno, ya si nos vamos a una trampa ya más completa, como era mi estampanalga, que nunca fue quemada. Estampanalga fue una trampa en solo inmortal, cuando en sus tiempos una composición real de trampa en solo de T3 es esta, 700 de KT3 a 2.8 millones de KT2. Este sería una barbaridad. Si te das cuenta, me atacó con bastante T5 y solamente me hirió entre 500 cabros. Esa sería la trampa en solo cabrona. ¿Y cuál es que tenía esta composición? La estampanalga, güey. Claramente yo fui trampa, pues. Nunca fui quemado en la estampanalga, carnales. No me vengan a contar a mí de trampas. Si yo con estampanalga hice demasiadas cosas en los reinos de muerte, nunca la quemaron. Entonces, imagínate, esta cuenta tenía esa composición en sus tiempos. Entonces, con esta armadura que tiene ahorita, güey, yo hacía un desastre, bro. Por eso se llamaba estampanalga inmortal, bro. Aquí llama estampanalga inmortal. Que nunca fue quemada, bro. Puede que el nombre se lo cambió a otra cuenta y la quemaron, pero la cuenta real de estampanalga nunca fue quemada en trampa en solo, bro. Con esta composición, imagínate esta composición brutal, güey.
No, compa, también puede la composición bruta puede tener 700 de KT3 a 600 de KT3 con esta composición de 2 millones a 2.5. Pero si tienes este que tengo yo, bro, serías un jugador brutal. ¿Cuánto poder tenías en ese composición? 360, 180 más o menos cuando era trampa en solo. La primera trampa en solo no fue la error, fue la estampanalga. Después de ese crié la error. Porque ya estampanalga como le iba a seguir creciendo, pues. Entonces ya cuando suba video de estampanalga otra vez va a ser diferente, pues. Bueno, gente, espero que haya gustado el video. Ya sabe, deja tu like. Estas son las composiciones de trampas. Recuerde que si tú quieres hacer una trampa en solo, pues más o menos tiene que tener buenos porcentajes de 300%. Lo que tiene esto. Y más o menos, pues para una trampa, pues tienes que tener estas armaduras o así. Ya te diste cuenta cómo son diferentes las armaduras, los porcentajes más o menos. Si tienes menos porcentaje, pues haz más tropas. Y claramente si tú eres un jugador nada más que tiene pocas tropas como esta cuenta, pues nada más te recomiendo, pues para poder estampar esta composición, güey, entre 400 de KT4 a 400 de KT2 a 500 de KT4. Y nada más cuando vayas a hacerte rally, pues te pones un potenciador de 50%, bro. Nada más que tienes que, cuando ya tienes más, tienes que tener 3 millones de tropas. Yo tengo de lo más. Cuando si te hacen rally a ti o algo, pues rápidamente tienes que borrar las T1 para poder guardar todas esas tropas y dejarte herirte 2, bro. ¿Me entiendes? Entonces yo ahorita voy a borrar algunas tropillas porque viene KVK y hay raza que me conoce y ya lo déjame con menos poder, bro, para poder estar a gusto en KVK, compa. O las mato rápidamente en KVK empezando, bro. Algún jugador que ve ahí, pum pum, las mato, pues para bajar. Eso es lo que voy a hacer, pum pum, voy a atacar en solo para bajar tropas en putiza. ¿Entienden? Tengan cuidado, compitas, pónganse potenciadores. Mayormente, y ahí están las composiciones más o menos para que te arreglen la cuenta. Recuerden, para estampadores, ahí está el show. Para las armaduras, ahí está todo, compa. Para todo tipo de jugadores. Tiene nivel 60 de jugador de trampa que pegues entre 300% mínimo, con unos 4 millones de tropas. Si tienes menos, pues ya saben, pues déjate atacar por jugadores menos. Ay, recuerde que la gente que me atacaba a mí, esta empanada era gente hasta de 1000%, bro. De 800, 900, con esas composiciones, no pasa nada. Bueno, y te pueden atacar varios y no va a pasar nada, compa. A mí me atacaban hasta 3, 4, 5 y nunca me hicieron nada esta empanada, güey. Así de brutal. Bueno, gente, espero que les guste el video, ya sabes, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós, gente, ánimo.